Ya estoy conectada. Hola. Hola, Laurita. Ay, hola. Hola, Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ya, vamos a esperar a la tía Ale, parece que solo ustedes se van a conectar hoy día. Ya, voy a compartirles pantalla. Vamos a ver. Voy acá, voy aquí. Ya. El otro día revisamos esto, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Sí, tía, no, tía. ¿Me escuchan? Bien. Y el último poema que revisamos fue este, ¿cierto? El de los cangrejitos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es revisar la página 57, donde ustedes tenían que responder estas preguntas. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? Camila, no sé. Yeah. A ver, a ver. Dios. Chicas, ¿hicieron esa parte de la actividad o no la hicieron? ¿Aló? ¿Aló? Vale, Laurita. Chicas, ¿están ahí? ¿Tienen problemas con el sonido? Vale, Laurita. ¿Sí, Ale? Aló. Ya, ahí sí. Sí. Llegué por fin. Le estaba recordando a las chicas que lo último que vimos la semana pasada fue lo del cangrejito. Y que hoy día ¿Ya? nos correspondía entonces revisar las preguntas. Ya, pero antes de eso, buenos días, niñas. Difícil la conexión hoy día, pero ya por lo menos estamos conectadas. Bienvenida, Laurita. Primero que nada, recordemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que trabajamos la clase pasada? Por favor, activen sus micrófonos. Laura, activa tu micrófono. Ya, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Qué estábamos viendo en este PPT? Ahí lo está mostrando, lo está compartiendo la tía Camila. El poema. Ya, tipos, primero que nada, tipos de Poemas. textos, ¿cierto? Dentro de esos tipos de textos estábamos trabajando el Poema.
el poema, ¿cierto? Ya revisamos varios poemas. Ya, tía Camila. Vimos las características igual. Vimos que tenía un título, que tenía versos, que tenía estrofas y que tenía que tener un autor, ¿ya? Y el último que revisamos fue el de los cangrejitos, ¿cierto? Entonces, ahora en la página 57, a usted debería aparecerle estas preguntas, ¿cierto? Vamos a revisar la primera entonces. Que tiene que ver con la del caracol. ¿Ya? Despacio, despacito, ¿cierto? Ya. Dice, ¿qué ideas o emociones te comunica el poema Canción del Caracol? ¿Qué respondiste, Laurita? No sé. Camila, yo no, ¿puede abrir completo el... ¿Puedes abrir el PPT en la página esa? Porfa. ¿Esa? Ahí. Ya, lo primero, ¿está hecha la actividad? Para que no nos atrasemos. ¿Está hecha la actividad, Laura? No. Ya, las actividades hay que irlas haciendo todas las semanas y como van llegando, no hay que esperar en la retroalimentación, hay que ir trabajando antes. Ya nos hemos juntado varias veces ya, ¿cierto? Solamente si hay dudas específicas, y ni siquiera deberían haber dudas específicas porque ustedes tienen que llamar a la profesora y la profesora les va a explicar por el teléfono, ¿cierto? Las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Porque yo ya estoy trabajando con anterioridad mis actividades. Este PPT lo vimos la semana pasada y hoy día ya es miércoles. Miércoles pasado, o sea, hace 7 días atrás que vimos este PPT y debería estar terminado. ¿Qué ha hecho la Laurita en lenguaje todos estos 7 días? ¿En qué has trabajado, Laura? En el cuadernito chiquitito. ¿Ese cuadernito chiquito te lo entregamos hace un mes atrás? ¿Sí o no? ¿Cuántas actividades diarias haces, Laurita? No sé, hasta. ¿Todos los días? Sí. Vas a tener que agilizarte un poquito más entonces, mamita, porque estás demorando demasiado. ¿Ya? Se te van a juntar nuevamente, ahora te queda hasta el lunes para terminar, porque el martes te llegan nuevamente actividades, ¿ya? Así que trata de ir avanzando un poquitito más rápido. Yo sé que es difícil a lo mejor para algunos niños, ¿cierto? Avanzar un poco más rápido. Te vas a tener que dar un poquito más de tiempo al día si demoras mucho en terminar una actividad. ¿Bueno? Bueno. Ya. Vamos entonces respondiendo todas juntas. En este caso, ¿qué ideas o emociones te comunica el poema La canción del caracol? ¿Qué emociones me da esta canción? ¿Me provoca o no me provoca nada la canción del caracol? Por ejemplo, yo al pensar en un caracol me da nervio porque a mí me gustan las cosas rápidas y el caracol es lento, ¿cierto? Lento, entonces a mí me pone nerviosa, por ejemplo. ¿Ya? Esa emoción me provoca a mí el ver al caracol. ¿A ustedes qué les provoca? Asco. Asco, ¿ya? ¿Por qué? Porque es baboso, ¿cierto? ¿Ya? Pero esa no es una emoción, ¿cierto? Esa es como una sensación, Sí, ¿cierto? sensación. ¿Ya? Pero le da una sensación de asco, ¿ya? ¿Alguien más? Valentina, prende tu micrófono, mamita, porque estamos trabajando. Buen día, Camila. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Marquito. Valentina, ¿a ti qué te provoca? Buenos días. Buenos días, mi amor. Hola, Marquito, estamos trabajando, Marquito, el PPT en la página 57, hijo. Ya, tenemos 2 ideas. Una, dijo la tía Alejandra, nervios porque es muy lento, y alguien dijo sensación de asco porque tenía baba, ¿cierto? Dale. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro sentimiento? ¿Qué otra emoción? Dice, mira, despacio, despacito, que nadie me apura. El junco se amaga, el río murmura.
Despacio, despacito, sin ninguna prisa. Viene olor a rosas si sopla la brisa. Despacio, despacito, sin desesperar. Manteniendo el ritmo, siempre he de llegar. Eso decía. Ya. Eso decía la canción. El poema. Entonces, ¿qué nos produce eso? 57. 57. Pegué 57. Ya deja subir más. Ya. Pasemos a la siguiente entonces. Chicos, tienen que hacer sus tareas antes. Esto es para ir revisando. Para eso es este proceso. Y cuando tienen Número dudas, dos. tienen que llamarnos, porfa. Sí. 2. ¿Qué elementos de cada poema crees que se inspiró el ilustrador para hacer los dibujos? ¿En qué elementos de cada poema crees que se inspiró el ilustrador o el dibujante, ¿cierto?, para hacer los dibujos? No se peleen, tranquilos. Valentina. Si yo hago un poema de un árbol, ¿en qué me voy a inspirar para hacer el dibujo? Porque la palabra ilustración, ¿cierto?, es dibujo. Por ejemplo, un árbol, ¿cierto? Si hablo del corazón, mi corazón está lleno de alegría, lleno de emoción, estoy acongojada, es rojo, no sé. ¿De qué dibujo voy a hacer a lo mejor? Hartos corazones, no sé. Ya, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿en qué ¿Y elementos en de qué cada parte? Página 57, pregunta número 2, Marcos. Entonces, Pregunta número 2. Sí. sí, mi amor. ¿En qué elemento entonces, Laurita, del poema se inspiran los ilustradores, por ejemplo? ¿En qué elementos? Esta página. Sí, la del caracol, la anterior. Entonces se inspiran, ¿cierto? Y aquí la En lo tengo. que el dibujo o la ilustración es basada en lo que ellos están hablando, ¿cierto? Bienvenido, Byron. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Valentina? Ya. 3. La 3 dice que trabajemos, bueno, sabemos que no trabajamos con los compañeros, ¿cierto? Cada uno lee en voz alta el poema Canción del Caracol, dándole una entonación que se relacione con la idea de sentimientos que comunica. Por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que me dice el caracol? ¿Qué me dice del caracol en el poema? Es muy lento, caracol. Ya dice, despacio, despacio. Entonces, por ejemplo, yo voy a leerlo así, despacio, despacio, que nadie me apure, que juzgue. ¿Voy a leerlo así o voy a leerlo despacio, despacio, que nadie me apura? Porque le voy a dar la entonación, ¿cierto? Según lo que está pasando, ¿cierto? Porque yo no le voy a decir despacio, despacio, que nadie me apura, que no, voy a leer rápido, no, porque no da para eso. Por eso es que la pregunta dice ahí que nosotros tenemos que leer, ¿cierto?, en la forma correcta. Es como cuando leemos un poema, por ejemplo, y murió ese día junto a, no sé, pues junto a alguien, yo no voy a estar todo el rato leyendo así como súper alegre. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Porque hay una muerte, ¿cierto? Entonces le vamos a dar la entonación correspondiente a la lectura, ¿cierto? Dice, lee cada uno en voz alta, ¿cierto? Dándole una entonación que se relacione con la idea y el sentimiento que quiere comunicar, ¿ya? Entonces, si es algo que quiero decir que es algo triste, a lo mejor voy a leer, ¿cierto?, con un tono más triste, más bajo, más apagado. Pero si quiero leer, ¿cierto?, algo que es alegre, que es rápido, le voy a dar otra entonación. A eso se refiere con eso, ¿ya? Y dice que tenemos que hacer lo mismo con el poema de los cangrejitos. Los cangrejitos, dice, los cangrejitos guerreros por la tierra y el mar y por la tierra, siempre listos a guerrear. ¿Qué sensación sienten ustedes al leer esa lectura del cangrejito, ese poema?
¿Qué sensación se siente los cangrejitos guerreros por la tierra y el mar? Por la mar y por la tierra, siempre listos a guerrear. Soldaditos en la arena, marineros en el mar. De negro van los más fieros y de rojo el capitán. ¿Qué sensación les da a ustedes? A mí me da una sensación de seguridad. Lo leo así con más seguridad. ¿A ustedes qué sensación les da? Marquito, léeme a ver los cangrejitos. Todo. Todo, sí. Con la entonación. Así como Los la tía. cangrejitos. Los cangrejitos guerreros por la tierra y por el mar. Por la mar y por la tierra, siempre listos a guerrear. Soldaditos en la arena, marineros en la mar, de negro van los más fieros y de rojo el capitán. ¿Ya? ¿Qué sensación te da esa lectura, Marquito? Nada. No sientes nada. Sientes hasta sueño. ¿Ah? Va a costarnos Ya. más temprano, parece. Entonces, lo que nos quiere decir esto, ¿cierto? Es que cuando uno hace una lectura, ¿cierto? Con una entonación basada, ¿cierto? En la sensación que uno sienta o el sentimiento que comunica el poema. ¿Ya? Cada poema, cada lector le va a dar, cada lector le va a dar una entonación diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno va a sentir una sensación diferente en la lectura que va a hacer. Porque hay gente que tiene una sensibilidad diferente a otra. Por ejemplo, a mí me dio seguridad, a Marquito le dio hasta sueño. A la Vale, ¿Vale qué sensación te dio? ¿Sueño igual? A la tía Camila a lo mejor le dio alegría, a lo mejor le dio valentía, porque está leyendo, ¿cierto?, de un cangrejo, que es un guerrero, ¿cierto?, que hay un capitán, que es el rojo, que es el que marca, ¿cierto? Entonces, eso Lo es lo único que que tenemos. tengo es que mi papá me va a Porque dar una. miren, tienen que hacerse esta idea. Cuando habla de un caracol, uno se imagina enseguida algo que es lento, ¿cierto? Algo que va lentito. Entonces la entonación del poema va a ser lentita. Despacio, despacito, que nadie me apura, ¿cierto? En cambio, si lo de los cangrejitos son como rapitos, ¿cierto? Entonces, ellos, y además son valientes. Entonces, si los cangrejitos guerreros por la tierra y por el mar, ¿cierto? Con otra entonación. Eso quiere decir la tía Alejandra, ¿ya? Que por eso les debería producir una sensación diferente, pero ustedes, pero es que no tienen sentimientos, son niños sin sentimientos. No sintieron nada. Después dice, ¿qué diferencias observaron en la lectura de ambos poemas? ¿Qué diferencias? Valentina, ¿respondiste a esa pregunta? ¿Qué diferencias observaron en la lectura de ambos poemas? ¿Qué escribiste? Que uno es lento y el otro es guerrero. Bien. Bien. Ya, Muy bien. rápido. Perfecto. ¿Por qué crees que se producen estas semejanzas y diferencias? ¿Cuáles son las semejanzas que tienen? Justo me tardé que saqué las gatas de mi carpa. Otra vez. Marcos, por favor, le voy a pedir que se concentre porque después nos vamos a volver a revisar esta actividad, ¿ya? Así que tienes que estar atento. Ya, que no sé que esto apareció palabra aquí en mi pantalla y eso hay que escribirlo en la pregunta. Esto deberías tenerlo listo en tu libro de lenguaje respondido, Marcos, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente bloque. Ahora no. Lee los siguientes versos del poema Canción del Caracol y fíjate en las palabras subrayadas. Junco, hamaca y murmura. ¿Las vieron? Sí. ¿Conocían esas palabras?
No, ¿No? ¿No saben qué significan? no. Entonces, aquí está, junco. Léeme la definición, Laura. Planta del tallo recto, listo y flexible como tiras delgadas, que crece a las orillas de los ríos. Muy bien. Eso es un junco, ¿cierto? Una planta de tallo recto y liso. ¿Ya? Ahora, amacar, ¿qué significaba? Vale, lee el significado. Crecer, columpiar suavemente. Ya. ¿Han visto una hamaca alguna vez? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Son como telas que se unen en su extremidad y se cuelgan a unos postes, ¿cierto? Murmullo. Marcos, para que se te pase el sueño, lee la definición de murmullo. Esperen, que coloco un audífono. Byron se fue, sí. ¿Y ahora? Murmullo. Pide continuo y confuso que se produce por un La última persona movimiento que dice Lau es Laura, ¿o no? Sí, Y Byron, se fue. Ay, se fue me el olvidó. anterior. ¿En esta apareció Byron o no? Sí, pero se Espera, fue. tía, que... Ahí va a ingresar de nuevo. Ruido continuo y confuso que Es se que, produce por... es que tenemos la cosita aquí al lado. Ya. Dice ahora, imagínate a los cangrejos a partir de lo que expresan en el poema Los Cangrejitos. Menciona dos características que visualizas en ellos y explica en qué parte del poema te apoyas. Dos características, solo dos. Vamos a agregar aquí. Tía, Dos características. y Camila, es que mi computador tiene el sonido muy bajo. Ya, chicas. Y Marco. Y Byron. ¿Cuáles son las dos características que podemos encontrar aquí en el texto, en el poema de Los Cangrejitos? Ya dijimos delante. Muchas. Byron. ¿Cuál es una de las características del poema de Los Cangrejitos que se visualiza en el poema? que el líder es rojo y los demás son todos negros. Ya. Que el líder es rojo y los demás son negros. ¿Cierto? Eso deberían ustedes haber escrito en sus cuadernos. Ahí tenemos una. Otra característica. Chicos, tienen que hacer sus actividades. Que son guerreros. Ya. Listo. Eso es lo que tendrían que haber puesto acá. ¿Difícil? ¿Está muy difícil? No nos demoramos nada, ¿verdad? Niños, cuando ustedes tengan dudas de alguna actividad, que sabemos que es un poquito más compleja, ustedes tienen que avisarnos nomás, manden un WhatsApp, llámenos. Laurita, tú tienes tu teléfono, mamita, tú tienes teléfono, tú tienes mi número, te he dicho que me pinches, ¿ya? Si en esto es donde las tías tienen que ayudarle a ustedes, ¿ya? Por favor, comuníquense, ¿ya? Tenemos que animarnos para trabajar, porque si no vamos a estar ahí, se nos va a hacer la clase tediosa, Exacto. Va a ser fome. nosotros, al final... Y lo otro, recuerden que estas clases nosotros después las subimos a YouTube. Entonces hay otros niños que los van a ver. Yo, por ejemplo, ahora le puse pausa para decirles esto a la grabación. Esto no va a salir en la grabación. Pero piensen que otros niños se van a dar cuenta que ustedes no hicieron la tarea. ¡Oh! ¡Qué plancha! No, pues ustedes tienen que tener listas sus actividades, cosas que... Tía, las características eran que eran guerreros, que eran peleadores, que les gustaba andar en el mar, que corrían por la orilla de la arena, que... así, ¿ya? De esa forma tiene que ser nuestra clase. No nosotros diciéndole la respuesta, porque se supone que ustedes ya las tienen que tener listas, ¿ya? ¿Sí? Y si no pueden hacer el trabajo en el momento que corresponde, nos avisan nomás.
Tía Esa. Camila, Y nosotros los Marco. ayudamos. tía Camila, Sí, mi computador se echó un poco a perder porque no veo a los demás allá abajo. bueno, no No te me preocupes, veo. Marco. Si el fin de semana vamos a No. dejar la página hasta las 100, la vamos a dejar lista. Así que Es importante que Atento. escuche, Marquito. eso es importante. Ya, vamos a pasar a la otra. Ahora le voy a poner grabar otra vez. En Chile se le llaman jaiba a los cangrejos. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos el otro día? Comenta con tus compañeros o compañeras, ¿has visto alguna vez una jaiba? ¿Quién ha visto una jaiba? Yo, ¿Y cómo son las jaivas, Laurita? son así como cangrejos, así con las patitas y se le comen las puras patitas. Son así. Se las comía. Las jaivas son los cangrejos, porque acá le llamamos jaivas, ¿cierto? Pero en el fondo las jaivas son los cangrejos, ¿cierto? No son como el cangrejo, son los cangrejos. Porque nosotros ahí dice, en Chile se le llama jaiba a los cangrejos, ¿ya? Ya son con patitas, dice Laurita, son rojitos, anaranjados. ¿Qué más? Valentina, ¿conoce la jaiba a los cangrejos, Valentina? ¿Sí? ¿Cómo es la carne? ¿Alguien ha comido alguna vez? Yo, Sí, es Yo blanca. también, yo cuando era chica comía jaiba. ¿Las jaibas cómo se preparan, Laurita? Generalmente para que se mueran con agua caliente. dejan a cocer con agua caliente y generalmente se preparan así, ¿cierto? Sí, Y después uno se come la carnecita de las patitas, de la guatita, ¿cierto? Que es una carne de qué color? como blanca. Como blanca, un poquito rosada, ¿cierto? Como blanquita, así como rosita. Ya, muy bien. ¿Y el Marquito comió alguna vez jaiba? Byron, ¿has comido jaiba alguna vez? Marcos Pian, Byron, nunca parece. Ya. Entonces, No, perfecto. Nunca Cada la he uno de comido en toda mi vida. ¿No? Ya. Miren, la Laurita te va a contar qué sabor tiene. ¿Qué sabor tiene, Laurita, la jaiba? Salada. Ensalada. Y no tiene mucho sabor, ¿cierto? No se me ve Es como un poquito insípida, no es muy... Sí. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña lectura de del cangrejo, ¿ya? Vamos a subrayar lo más importante, ¿ya? Lo que te parezca más interesante sobre la lectura del cangrejo. Yo voy a hacer la lectura de esto y ustedes subrayan lo que ustedes consideren más importante. El cangrejo es una criatura que habita junto a las playas en casi todos los países del mundo. Se alimenta de algas, moluscos, gusanos y otros crustáceos, hongos, bacterias, etc. Al ser crustáceo del infraorden brachillar, los cangrejos normalmente habitan en aguas salobres, dice, es decir, una mezcla de agua dulce y salina. Aguas salobres significa, ¿cierto?, que es una mezcla de agua dulce y salina. Difieren mucho en tamaño dependiendo de la especie. Pueden medir desde unos pocos milímetros hasta 120 centímetros de anchura con las patas abiertas. Lo que dice ahí cuando habla de al ser crustáceos de infraorden, Brachyura, eso significa que son de cola corta, que esa es una especie. Esa que no entendemos bien esas palabras, ¿cierto? Es una especie de cangrejo que es de cola corta. A eso se refiere con eso. Entonces, ¿qué sabemos? Que habita en las playas, ¿cierto? Que está casi en todo el mundo. Que come, ¿qué cosas come? Plantas. De moluscos, de crustáceos. Gusanos. ¿Qué les parece? Gusanos y otros crustáceos. Plantas. Hongos, bacterias. O sea que nosotros con la Laurita nos comimos todo eso. Oh, me arrepiento, Laurita. Ya no voy a comer más. Es el ciclo, Ya. pues niños, es un ciclo. Y al ser crustáceo, también sabemos, ¿cierto?, que es de cola corta. A eso se refiere, ¿cierto?, con infraorden. Y que habitan normalmente en aguas. ¿Qué significa salobres? De dulce y salada. Perfecto, muy bien.
Hay de distintos tamaños, ¿cierto? A eso se refiere con diferir de distintos tamaños, ¿ya? Y eso va a depender de la especie que sean, ¿ya? Pueden medir desde un poco más, ¿cierto? De unos pocos milímetros hasta 120 centímetros de ancho, con las patas abiertas, ¿ya? Byron, de esa información, yo sé que tú estás subrayando, ¿tienes el texto a mano? Byron, si no tienes el texto a mano, hijo, dime, ¿qué te pareció Sí, interesante? Dígame, Y Alejandra, ¿Byron me escucha? Está pegado. Ya, parece. Marquito, ¿qué te pareció interesante de la lectura del cangrejo, Marquito? y la escucho medio corta. Marquito Pian, ¿qué te pareció de interesante en la lectura el cangrejo? Es interesante, ¿por qué unos cangrejos están en unos poemas si no hay poemas de cangrejos? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay poema del cangrejo? ¿Quién dijo que no podía existir el ¿Qué? poema del No cangrejo? escuché. ¿Por qué no podría existir el poema El Cangrejo? Si existe el poema No, La casi nadie. Bandera, existe miles de poemas. Sí, ¿Por pero qué no yo podría hablar del solamente escuché este cangrejo? poema de los cangrejos. Si es un animal interesante, ya. Avanzamos entonces. Valentina, cuéntame tú, ¿qué te pareció interesante de esa lectura? ¿Qué subrayaste tú sobre la lectura del cangrejo? Tía, los cangrejos ahí, en los cangrejos, tenemos que escribir. Marco, tienes Primero que ir estamos haciendo el respondiendo. análisis de la información que aparece ahí. Dice que tengo que subrayar qué me parece importante o interesante para mí. Para ti, Valentina, ¿qué es interesante de esta lectura? Que comen bacterias. Que comen bacterias. ¿Sabes lo que me parece interesante a mí? Que comen gusanos. Oh, realmente me sorprendió. Me pareció Y interesante que vivían en aguas mezcladas. No solo, yo pensaba que solamente vivían en agua salada, 100% salada. Pero no, en aguas salobres. claro. Eso me La pareció interesante. palabra igual, tía Camila. Ajá, Tenemos una nueva palabra ahí. salobre. Niños, tenemos una nueva palabra que hoy día aprendieron ustedes. Salobres. ¿Qué es lo que significa salobres entonces, Marquito? Salobres. Se vivían en agua dulce y salada. Exacto, muy bien, perfecto. Ya. Pasamos entonces al trabajo de las características. Sí, porque ya nos van quedando 6 minutos. Esta parte, ¿alguien la hizo? ¿Alguien la tiene Yo no, lista? pero lo voy a hacer con mi mamá o con mi papá. Ya, dice. ¿Sabes por qué voy a hacer Entonces, la los cangrejitos y los cangrejos. Característica del animal que destaca. Fuerte, valiente. Fuerte, valiente, perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿De qué forma está escrito en el poema? ¿Cómo está escrito en el poema? Que son fuertes y valientes. Están siempre listos para la guerra. Ya. Pero está escrito en un poema, ¿cierto? Ujú. ¿Y de qué forma está escrito los cangrejitos, el poema en sí de los cangrejitos? ¿De qué forma está escrito en un poema en versos y estrofas, o no? Porque Sí. él está preguntando del poema Los Cangrejitos, ¿cierto? Sí. Ya.
Y después al lado ustedes, para que avancemos, Camila, ustedes Ujú. completan lo del cangrejo en general, lo anterior, ya lo de la lectura del cangrejo. Lo de EFAR. ¿Ya? Ya, la siguiente. Lo de esa parte lo completan al lado ustedes, para que podamos avanzar. ¿Cuánto nos queda? 4 minutos. Ya, avancemos rápido con esto. Entonces, la otra parte habla primero de los cangrejitos, los completamos nosotros con la lectura, con el poema, y el cangrejo ustedes lo completan, ¿cierto? ¿Cómo está escrito? En ese caso sería, continuaríamos con la 8, trabajando perdón, con la 9. ¿Cuál de los textos expresa un sentimiento o valoración hacia los cangrejos? ¿Cuál de los dos textos expresa sentimientos? ¿El poema O este. o la información que nos dan del cangrejo? El poema. El poema, perfecto. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, ¿Qué animal has conocido que haya despertado tu cariño o interés? Por lo menos yo soy no soy mucho de animales, pero para dar un ejemplo, yo he tenido un animal que quise mucho, que es mi perra, la Frida. Ella, ¿cierto?, me ha despertado cariño e interés. ¿Ustedes tienen algún animal que les haya despertado cariño? Sí. ¿Cuál? ¿Qué es lo que es un perro, un gato, un canario? Sí, yo tengo mis 2 gatitas. Muy bien, Perrito. perfecto. Ya, perfecto, ¿ya? Y ahí entonces ustedes tienen que contar sobre el animal que recuerdan y qué relación tuvieron con él, ¿ya? Y luego nos explican qué característica de ese animal les llamó la atención. Mira qué linda. ¿Se entiende eso? Mira qué linda. Laurita, ¿se entiende eso? Sí. Qué linda tu gatita, Tía, mira mi gatita. hermosa, bella, bella. Señora Blanca Rosa. Ahí tiene Marquito un animal que despertó algo, ¿cierto? Un interés, un cariño sobre él. Perfecto, Tienes que de eso explicar las nos cuenta Marquito características. entonces. ¿Sobre cuál de los animales mencionados en la conversación te interesa saber más? Completa. Ahí, por ejemplo, a mí me gustaría conocer más sobre los perros porque es el animal que me gustó a mí, y para ello yo busco la información en un lugar específico. Puede ser en internet, ¿cierto? Y ahí ustedes van completando. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos que recordar un poema, una canción que nos guste, ¿cierto? Y nos tenemos que acordar de un verso, de una parte, y la escribimos ahí. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me gustó la canción del caracol, y voy a escribir ahí, despacio, despacito, que nadie me apura, el junco se amaca, el río murmura. Eso voy a escribir, porque dice que me acuerde de un verso o de una canción, y yo me acordé del verso del caracol y lo escribí ahí. ¿Perfecto? ¿Se entiende eso, niños? ¿Ahorita se entiende qué tiene que hacer? Sí. Perfecto. Ya, después dice, lee en voz alta la parte del poema o canción que escribiste. Escucha con atención a tus compañeros o compañeras mientras lee su poema o canción. Eso tienen que hacerlo ustedes solitos en la casa con los papás, porque van a tener que leer a los Tía. papás, ¿ya? Tía, Y de ahí Tía. comentan con sus papás lo que escribieron, ya sea canción tía. o poema. Espera, Marco, que Dígame. terminemos de explicar. tía, Un poquito. Dime, tía. te escucho. Es que, ¿sabe quién no la puedo hacer aquí? Porque usted se escucha medio así, como así, como que está fallando internet. Es que la Ese conexión, es mi tu amor, internet, Marco. la conexión no es buena. Exacto, ese es tu internet, por eso Internet está muy lento. talentito. Ya. Entonces después tienen que, dice, planifico mi lectura. Para comprender un poema, te recomendamos visualizar lo que dice, ¿cierto? ¿Cómo te imaginas la jirafa? Porque hay un poema de una jirafa, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Tienes que, No, ¿cómo es te que lo que pasa es imaginas que hay una actividad. previa a la de la jirafa? Entonces, tú tienes que dibujar aquí una jirafa como ustedes se la imaginen. Eso, así de simple. Y abajo, vamos a ver, dice, uy, ¿qué palabras o versos del poema te ayudaron a imaginarla? Y subrayar en el poema las palabras que te ayudaron a imaginarte la jirafa. Ya, Cami, se va a cortar. Ya, niño, entonces en esa parte, ¿cierto? Van a hacer un dibujo de la jirafa y luego continúan ustedes la actividad. Si hay alguna duda que queda porque se va a terminar los minutos ya, si hay